Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Cancino Villarreal. Actualmente curso la licenciatura en nutrición aplicada en la UNADEM y voy a presentar mi asignación a cargo del docente para la asignatura de Fisiología Aplicada 1. El tema que vamos a abordar es diabetes mellitus. La diabetes mellitus, generalmente conocida solo como diabetes o diabetes sacarina, es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la presencia de hiperglucemia si no se recibe un tratamiento. Esta enfermedad se presenta en todas las poblaciones del mundo y en todas las regiones, incluidas las zonas rurales de los países de ingresos bajos y medianos. Según las estimaciones de la OMS, en el 2014 había 422 millones de personas adultas con diabetes en todo el mundo. La diabetes mellitus se define como una enfermedad crónica y progresiva formada por un grupo diverso de trastornos caracterizados por hiperglucemia crónica secundaria a la acción inadecuada de la insulina. Esta se va a acompañar de un gran número de alteraciones bioquímicas y manifestaciones clínicas, cuya naturaleza y gravedad van a depender de la patogenia subyacente al estado diabético, del grado de deficiencia de la insulina y del daño progresivo de diversos órganos y tejidos. La diabetes mellitus es una enfermedad causada por un defecto de la insulina, que puede radicar en su secreción, en su acción sobre los tejidos o ambas cosas a la vez. Si existe déficit de secreción de insulina por las células beta de los islotes de Langerhans o una disminución de la actividad periférica de la insulina en las células diana adiposas y musculares, la glucosa no va a poder penetrar en las células y la persona afectada sufrirá de carencia de nutrientes. Existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se trata de una enfermedad autoinmune crónica en la que la secreción de insulina está disminuida, tanto en ayunas como en respuesta a distintos estímulos, esto debido a que se produce una autodestrucción progresiva y selectiva de las células beta de los islotes de Langerhans y comporta una alteración de todos los principios inmediatos, pero también afecta la utilización de proteínas y grasas. Se trata, por tanto, de una diabetes insulinodependiente. La diabetes mellitus tipo 2 se trata de un trastorno endocrino metabólico más frecuente y se encuentra entre las 7 primeras causas de muerte en los países occidentales. Es un factor de riesgo importante para la enfermedad coronaria y aterosclerosis precoz. La diabetes gestacional es la que se presenta durante el embarazo cuando hacen aparición hormonas de origen placentario que tienden a elevar la glucosa en la sangre. Epidemiológicamente, las cifras de la incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 son alarmantes. Se estima que en el 2021 aproximadamente el 10.5% de la población global tenía diabetes y que para el 2045 la cifra puede alcanzar el 12.2%. Situación más compleja aún si se tiene en cuenta el alto número de personas diabéticas subdiagnosticadas. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que 12.400.000 personas padecen diabetes. Bueno, ahora vamos a ver los factores fisiopatológicos de la enfermedad. Las causas que desencadenan la diabetes tipo 2 se desconocen en el 70-85% de los pacientes. Al parecer influyen diversos factores como la herencia poligénica, junto con factores de riesgo que incluyen la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, historia familiar de diabetes, una dieta rica en carbohidratos, factores hormonales y la vida sedentaria. También van a impactar factores como la obesidad visceral, la elevada ingesta alcohólica, un síndrome de ovario poliquístico, antecedentes familiares de diabetes mellitus 2 de primer grado, así como se ha visto una mayor incidencia dependiendo del grupo étnico. En aquellos afroamericanos, latinos y afroasiáticos, la incidencia de esta enfermedad es mayor. También la edad en aquellos pacientes mayores de 45 años o de 30 años, pero con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, pues van a tener una mayor incidencia de la diabetes mellitus tipo 2. También hay factores metabólicos que van a desencadenar esta patología, como son la glucemia alterada en ayunas, la microalbuminuria, elevados niveles de insulina basal, dislipidemia, hiperuricemia, hiperfibrinogenemia, prueba de tolerancia normal a las grasas y la intolerancia en el test a la glucosa. Los síntomas iniciales relacionados con esta enfermedad
y con la hiperglucemia van a incluir polidipsia, polifagia, poliuria y visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o en los pies, úlceras que no cicatrizan y pérdida de peso sin razón aparente. Las complicaciones tardías son las enfermedades vasculares, la neuropatía periférica, la nefropatía y la predisposición al desarrollo de infecciones. De no atenderse esta enfermedad de manera oportuna, pues va a generar una serie de complicaciones metabólicas en los pacientes. La denominación de diabetes mellitus comprende un grupo de enfermedades metabólicas que van a estar caracterizadas por hiperglucemia, resultante de efectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o en ambas. La diabetes se puede asociar con complicaciones agudas que pueden dar lugar a alteraciones importantes, como la precipitación de accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, lesiones neurológicas, coma y riesgo vital en caso de no tratamiento. Igualmente, la hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia a daños de largo plazo que van a provocar la disfunción y fallo de varios órganos, en especial por los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica sobre la que pueden irrumpir descompensaciones metabólicas puntuales. Dentro de las complicaciones metabólicas vamos a encontrar la hipoglucemia, que constituye la complicación más frecuente asociada al tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. La definición de hipoglucemia es bioquímica y puede definirse como una concentración de glucosa en sangre venosa inferior a 60 miligramos por decilitro o capilar inferior a 50 miligramos por decilitro. La definición clínica de la misma dependiente de la gravedad de los síntomas y signos clínicos, dividiendo de esta manera la hipoglucemia en hipoglucemia leve, en donde el paciente percibe síntomas relacionados con la activación de los mecanismos adrenérgicos o colinérgicos, o con los efectos de la hipoglucemia en el sistema nervioso, pero sin que esto produzca un deterioro suficiente para interferir con las actividades normales del paciente. La hipoglucemia moderada es el estado neurológico del paciente en donde presenta un deterioro evidente de la función motora, confusión o una conducta inadecuada, pero el paciente continúa teniendo el grado de alerta suficiente para aplicar un autotratamiento. Y la hipoglucemia grave es un episodio de hipoglucemia que da lugar a un coma, a crisis convulsivas o un deterioro neurológico lo suficientemente importante como para que el paciente no sea capaz de aplicar un autotratamiento o necesite ser atendido por otra persona. Otra complicación metabólica es la hiperglucemia. En la diabetes mellitus, la hiperglucemia que causa complicaciones metabólicas agudas es resultante del déficit absoluto o relativo de la insulina. Este déficit puede desembocar en que los pacientes diabéticos presenten un cuadro de cetoacidosis diabética o un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, aunque hasta un tercio de los pacientes presentan una mezcla de las dos situaciones. Otra complicación es la cetoacidosis diabética. Es la complicación metabólica aguda propia de la diabetes mellitus tipo 1, aunque también la podemos encontrar en la diabetes mellitus tipo 2 en situaciones de estrés. Se produce como consecuencia de un déficit relativo o absoluto de insulina que cursa con hiperglucemia generalmente superior a 300 miligramos por decilitro, cetonemia con cuerpos cetónicos totales en suero superior a 3 milimol por litro y acidosis con pH inferior a 7.3 o bicarbonato sérico inferior a 15 miliequivalentes por litro. La cetoacidosis diabética se produce en un 2 a 5% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 al año. Otra complicación es el coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Es la complicación metabólica aguda más frecuente entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en especial con edades superiores a los 60 años, que va a provocar una mortalidad superior a la ocasionada por la cetoacidosis diabética. El cuadro se presenta generalmente en ancianos con deterioro agudo o subagudo de la función del sistema nervioso central, gravemente deshidratados, diagnosticados de diabetes tipo 2 o no, puesto que en ocasiones pues es el primer o la primera manifestación de una diabetes. Se caracteriza por una glucemia plasmática superior a 600 miligramos por decilitro y osmolaridad superior a 320 milosmol por litro, en ausencia de cuerpos cetónicos acompañados de depresión sensorial y signos neurológicos.
Y por último, la acidosis láctica. Es una complicación metabólica que es poco frecuente en la diabetes mellitus, no tratándose realmente de una descompensación hiperglucémica, aunque sí de una descompensación aguda. Cuando este cuadro se asocia con diabetes, suele ser debido generalmente a una reducción del aporte de oxígeno y o una hipoxia hística relacionada con una contracción de volumen grave, una disfunción miocárdica, una infección o al uso de biguanidas. La acidosis láctica se caracteriza por un aumento de la concentración hemática de lactato superior a 5 miliequivalentes por litro y un pH inferior a 7.35. Para el tratamiento de esta patología, pues se recomienda un patrón alimentario que incluya el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres y leche bajo en grasas. La monitorización de los carbohidratos ingeridos, bien en forma de raciones o mediante la implementación de estrategias de estimación, permite lograr un mejor control glucémico. El uso del índice glucémico y conteo glucémico puede añadir un beneficio adicional sobre la cantidad total de hidratos de carbono. Los alimentos que contienen sacarosa pueden utilizarse siempre y cuando sean tenidos en cuenta en el contaje final de hidratos de carbono y cubiertos con la dosis apropiada de insulina. Se debe, no obstante, moderar el consumo para evitar el exceso calórico. Existe evidencia suficiente de que las dietas con bajo contenido en carbohidratos son capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el peso, la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. La ingesta de granos enteros se ha relacionado con una menor glucosa plasmática y una mejor sensibilidad a la insulina en individuos sanos y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Las frutas y verduras son excelentes fuentes de fibra, vitaminas y minerales, y debido a su alto contenido en antioxidantes, el mayor consumo de frutas y verduras se ha asociado con concentraciones reducidas de proteína C reactiva y homocisteína, ejerciendo así un efecto protector contra la enfermedad coronaria y la diabetes tipo 2. Los ácidos grasos monoinsaturados, por su parte, mejoran la sensibilidad a la insulina y han demostrado disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Están presentes en alimentos de origen animal y vegetal, y la mayoría de los aceites vegetales, especialmente el de oliva y el de colza, son ricos en estos ácidos grasos. También las semillas y frutos secos contienen cantidades significativas. Los alimentos lácteos y cárnicos, incluso pescados, pueden contener cantidades significativas de ácidos grasos monoinsaturados, pero son mucho más ricos en ácidos grasos saturados que en los productos vegetales. Se han observado otros estudios que indican que el aceite de oliva extra virgen, particularmente en el contexto de la dieta mediterránea, mejora el perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina, el control glucémico y va a disminuir la presión arterial, y también se asocia inversamente con la diabetes de nueva aparición. El consumo de ácidos grasos poliinsaturados favorece el control de la presión arterial, la coagulación, la función endotelial y la resistencia a la insulina, teniendo efectos beneficiosos. Los alimentos ricos en PUFA son los aceites vegetales como aceite de maíz, aceite de soja y de girasol, y algunos frutos secos como las nueces, las pipas de calabaza y las semillas de linaza. El consumo moderado de vino se ha asociado con una menor prevalencia del síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad coronaria. Mientras que las nueces, los frutos secos tienen el potencial de controlar la hiperglucemia, ya que disminuyen la respuesta glucémica a los alimentos. Los minerales, tales como el magnesio, calcio, potasio, zinc, vanadio y cromo, van a disminuir la resistencia a la insulina, y así se han relacionado con la disminución del riesgo de desarrollar diabetes mellitus. A manera de conclusión, pues sabemos que la diabetes es una enfermedad de las más frecuentes y su prevalencia aumenta constantemente. El tratamiento médico nutricional es parte fundamental de la vigilancia médica del paciente diabético, que requiere alcanzar concentraciones de glucosa y lípidos cercanos a la normalidad. Proporcionar la energía adecuada para conseguir un peso razonable, además de prevenir, retardar o dar tratamiento a las complicaciones. Existe una gran variedad de alimentos y patrones dietarios que van a favorecer la prevención, control y mantenimiento de este tipo de enfermedades, evitando con ello complicaciones que ponen en riesgo la
salud del individuo que cursa dicha enfermedad. Tal es el caso de la dieta mediterránea tradicional, como la mediterránea baja en hidratos de carbono, que muestran beneficios al año del tratamiento, si bien la baja en hidratos de carbono resulta más eficaz sobre el perfil lipídico. El lograr entender que la fisiopatología de esta enfermedad resulta crucial para darle un tratamiento adecuado a nuestros futuros pacientes, ya que con una alimentación adecuada podemos mitigar algunos síntomas o bien incluso detener el proceso patológico, por ello la importancia de su estudio. Fuentes consultadas. Gracias por su atención.